¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? Así se titula el estudio de la lección para este día lunes 29 de julio. Te invito a leer Marcos 5 del 1 al 20 y responde la pregunta: ¿qué podemos aprender acerca del gran conflicto y del poder de Jesús gracias a este asombroso relato? El relato que nos muestra Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20, conocido como la historia del endemoniado Gadareno, nos ofrece profundas lecciones sobre el gran conflicto y el poder de Jesús. Número 1. El gran conflicto. Este pasaje ilustra la lucha entre el bien y el mal. El hombre poseído por una legión de demonios representa la opresión y destrucción que el mal puede causar en la vida humana. Sin embargo, la intervención de Jesús muestra que el poder divino es superior y puede liberar a las personas de las garras del mal. Número 2. El poder de Jesús. Jesús demuestra su autoridad sobre las fuerzas demoníacas al ordenarles que salgan del hombre y entren en los cerdos. Este acto no solo libera al hombre, sino que también muestra que Jesús tiene control absoluto sobre el mundo espiritual. Su poder es tan grande que incluso los demonios le obedecen. Tercero, transformación y restauración. Después de ser liberado, el hombre es encontrado sentado, vestido y en su juicio cabal. Esto simboliza la restauración completa que Jesús ofrece. No solo libera del mal, sino que también devuelve la dignidad y la paz mental. Y número 4, misión y testimonio. Jesús le pide al hombre que regrese a su hogar y cuente a otros lo que el Señor ha hecho por él. Esto subraya la importancia de compartir nuestras experiencias de transformación y la misericordia de Dios con los demás. En resumen, este relato nos enseña sobre la constante batalla entre el bien y el mal y nos recuerda el inmenso poder de Jesús para liberar y transformar vidas. ¿Qué parte de esta historia? Ahora, veamos otro aspecto. Si la noche anterior sobre el lago fue inolvidable, el arribo al día siguiente a donde estaban los gadarenos no fue menos impresionante. La historia del hombre endemoniado es presentada con detalles desgarradores. Rompiendo con toda restricción, él vivía en los sepulcros y se hería a sí mismo con piedras. Nadie lo podía dominar, según Marcos 5, versículo 4. Entonces se encontró con Jesús. El hombre se precipitó hacia Jesús. Ni una palabra se dice acerca de los discípulos, quienes probablemente hayan huido despavoridos. Cuando el hombre llegó cerca de Jesús, se postró ante él. La frase se postró es traducida del verbo griego proskineo, usualmente traducido como adorar. Parece que el hombre reconoció que Jesús era alguien que podía ayudarlo. Pero cuando abrió su boca, los demonios que estaban dentro de él le gritaron a Jesús, quien fue, sin embargo, capaz de escuchar por sobre los gritos de ellos la súplica de ayuda susurrada por el hombre. Cuando ellos rogaron a Jesús que les permitiera ir a un hato de cerdos, él les permitió entrar en estos. Todos estos animales, cerca de 2000, se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron. Aquello fue un desastre financiero para sus dueños.
Lo asombroso es que los demonios sabían exactamente quién era Jesús y también conocían su impotencia frente a él, razón por la que le rogaron 2 veces que hiciera lo que pedían, según lo muestra Marcos 5 versículos 10 y 12. Obviamente, sabían de su poder sobre ellos. Esta historia tiene 2 características fundamentales. Para empezar, contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación ceremonial de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Las tumbas y los muertos eran impuros, según Números 19, versículos 11 y 16. Los cerdos eran animales inmundos, tal como lo dice Levíticos 11, versículo 7. Pero en segundo lugar, esta letanía de impurezas es la batalla de ideas y venidas entre las fuerzas del bien y del mal. Jesús expulsa a los demonios. Podríamos decir que son 2 puntos para Jesús. Los demonios matan a los cerdos. Podríamos añadir 2 puntos para Satanás. La gente del pueblo le pide a Jesús que se vaya. Podríamos sumarle 2 puntos a Satanás. Pero Jesús envía de regreso al hombre sanado como su testigo. Podemos sumar 3 puntos para Jesús. En más de un sentido, este hombre era el más insólito de los misioneros, pero tenía ciertamente una historia asombrosa para contar. ¿Qué esperanza puedes extraer de esta historia en cuanto al poder de Jesús para ayudarte en cualquier cosa con la que estés luchando? La historia del endemoniado Gadareno, tal como lo muestra Marcos 5 del 1 al 20, nos ofrece una esperanza poderosa. Jesús tiene la autoridad y el poder para liberarnos de cualquier lucha o adversidad. Si pudo liberar a un hombre poseído por una legión de demonios, también puede ayudarnos en nuestras propias batallas, sean espirituales, emocionales o físicas. Esta historia nos recuerda que no hay situación demasiado difícil para Jesús y que su poder transformador está disponible para todos nosotros. Termino con el comentario de la escritora Elena White, que dice lo siguiente: al mandato de Jesús, los espíritus malignos abandonaron sus víctimas, dejándolas sentadas en calma a los pies del Señor, sumisas, inteligentes y afables. Pero a los demonios se les permitió despeñar una manada de cerdos en el mar, y los habitantes de Gadara, estimando de más valor sus puercos que las bendiciones que Dios había concedido, rogaron al divino médico que se alejara. Tal era el resultado que Satanás deseaba conseguir, echando la culpa de la pérdida sobre Jesús. Despertó los temores egoístas del pueblo y les impidió escuchar sus palabras. Satanás acusa continuamente a los cristianos de ser causa de pérdidas, desgracias y padecimientos, en lugar de dejar recaer el oprobio sobre quienes lo merecen, es decir, sobre sí mismo y sus agentes. Este suceso fue permitido para que los discípulos viesen el poder malévolo de Satanás sobre hombres y animales, pues quería que sus discípulos conociesen al enemigo al que iban a afrontar, para que no fuesen engañados y vencidos por sus artificios. Quería además que el pueblo de aquella región viese que él, Jesús, tenía el poder de romper las ligaduras de Satanás y libertar a sus cautivos. Y aunque Jesús se alejó, los hombres tan milagrosamente libertados quedaron para
proclamar la misericordia de su bienhechor. Esto lo dice El conflicto de los siglos, página 504 y 505. Dios nos ayude, que podamos ver la importancia del estudio de este día y podamos sobre todo poner la confianza en Jesús, confiar en su poder, en su obra maravillosa para cada ser humano. Que Dios te bendiga.